En este nuevo vídeo vamos a crear un par de ruedas dentadas. Para ello, vamos a crear un nuevo documento, activamos el modo Draft, ya que estamos aprendiendo a dibujar en 2D, y vamos a cambiar la vista. Vamos a asegurarnos que el espacio de cuadrícula sea de 10 milímetros y que estemos, ¿vale? Pulsamos X y vamos a dibujar mirando desde arriba, en planta. Si vemos que la cuadrícula no aparece, no pasa nada. Es cuestión de pulsar en este botón para volver a activarla. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear una nueva pieza. En FreeCAD podemos crear piezas, que son agrupaciones de elementos que se mueven a la vez. Tienen un origen de coordenadas común. Vamos a crear una nueva pieza, vamos a cambiarle de nombre y vamos a llamarlo pieza rueda 01. Vemos que aquí tenemos oculto un origen de coordenadas. Vamos a poner un poco de zoom y ver en vista isométrica, ¿vale? Y aquí tenemos un eje el eje de coordenadas y tenemos los planos en los que podríamos trabajar, ¿eh? Simplemente, por ahora vamos a ocultarlo, no nos interesa, y dentro de esta pieza, vamos a volver a ver desde planta, aquí es donde vamos a crear nuestra primera rueda dentada. Vamos a empezar creando una circunferencia y vamos a hacerla centrada. Vamos a crear una circunferencia. No voy a tocar el ratón, ¿vale? Simplemente voy a dar al Enter, quiero que esté centrada, X y Z, 0, 0, 0, y voy a darle un radio en este caso de 100 milímetros. Enter. Aquí tengo la rueda que va a ser el cuerpo, o el círculo, perdón, el círculo que va a ser el cuerpo de la rueda 1. Y este cuerpo lo voy a arrastrar dentro de la pieza, ¿vale? Vamos a hacerlo sólido, pero no en este momento, ¿vale? Vamos a hacerlo sólido más adelante. Por ahora vamos a dejarlo así, de hecho vamos a ocultarlo, ¿vale? Y vamos a crear el diente de esta rueda. Quiero que el diente sea un poquito más ancho por la parte de abajo que por la parte de arriba y voy a crearlo con un par de arcos y un par de segmentos. Vamos a crear la primera parte de este diente. El centro del diente de este arco será el mismo centro que la circunferencia, por lo tanto 0, 0, 0. Radio, el mismo radio que la circunferencia, 100 milímetros. Y ahora, ángulo inicial, ¿dónde empieza este arco? Quiero que sea un arco de 10 grados y quiero que esté en la parte superior. Por lo tanto, el ángulo inicial sería, la parte superior son 90 grados, menos la mitad de 10, menos 5, 85. Y tiene una apertura de 10 grados. Aquí tenemos nuestro arco. Y ahora quiero otro un poco más arriba y un poquito más estrecho. Su apertura en lugar de 20 grados va a ser de 18 grados. Por lo tanto, voy a crear otro arco, también centro 0, 0, 0, radio, hemos dicho 120 milímetros, ángulo inicial, pues si es un poquito más estrecho, en lugar de 10 va a tener 8 grados de apertura, también lo quiero en la parte de arriba, la mitad de 8 es 4, por lo tanto 90 menos 4, 86, con una apertura de 8 grados. Y ahí tengo la parte superior. ¿Qué voy a hacer ahora? Activar la restricción de punto final y crear un par de segmentos para unirlo. Si hago de nuevo visible el cuerpo de la rueda, veo que ahí tengo mi diente. El siguiente paso va a ser meter estos elementos dentro de mi pieza. Y evidentemente lo que quiero es crear un diente sólido. Por lo tanto, voy a unirlos para crear un alambre. Vemos que al unirlos lo saca de la pieza. Vuelvo a meterlo, o bueno, puedo hacerlo al final. Y con el alambre voy a crear una cara, que vuelvo a meterlo en la pieza, y a esta cara voy a llamarla
diente. El cuerpo, evidentemente, quiero que sea sólido. Por lo tanto, makeFace de la circunferencia lo pondré a true. Y ahora lo que quiero es unirlo. Pero claro, no quiero unir este diente suelto. Necesito muchos dientes. Si la apertura es de 10 grados, necesitaré 360 entre 10, son 36. Pero necesito diente hueco, por lo tanto la mitad, 18. Necesito 18 dientes, ¿vale? Pero no voy a hacerlos uno a uno. Voy a utilizar una herramienta que se llama una matriz. Voy a ocultar el cuerpo para explicaros cómo funciona la herramienta matriz. La herramienta matriz me va a permitir repetir un elemento varias veces, bien en forma rectangular, lo que se llama una matriz ortogonal, bien alrededor de un eje, lo que se llama una matriz polar, que es lo que nosotros vamos a querer. Vamos a ver un poquito cómo funciona esta herramienta, ¿vale? Seleccionamos lo que queremos repetir, el diente, y pulsamos sobre crear una matriz. Vemos que aquí ha hecho algo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha creado con el diente, este array, esta matriz, vamos a meterla dentro del cuerpo, ha creado una matriz ortogonal que repite 2 veces la pieza en el eje X y 2 veces en el eje Y. Esto yo podría cambiarlo, 4 y 4, vemos que se repite varias veces, ¿vale? ¿Y cada cuánto tiempo repite esta pieza? Pues 1 milímetro, cada 1 milímetro en el eje X, cada 1 milímetro en el eje Y. Vamos a cambiar esto, y en lugar de 1 milímetro, ¿vale? Esto tiene una largura más o menos de unos 20 milímetros, entonces para que haya algo de separación vamos a poner aquí 30. Vemos que no cambia nada, no pasa nada. En el eje Y, 30 también. Y vemos que aquí tenemos el tic de recalcular, por lo tanto vamos a decirle que recalcule. Y aquí tenemos una matriz ortogonal que se repite 4 veces en el eje X, 4 veces en el eje Y, y también podríamos repetirlo en el eje Z. 4 veces en el eje Z, vamos a poner aquí también con una distancia de 30 milímetros, no vemos nada a no ser que lo pongamos en vista isométrica y recalculemos. Y aquí podéis ver que efectivamente se han repetido. Hemos creado una matriz ortogonal con esta pieza, ¿vale? Pero no es lo que nosotros queremos. Vamos a borrar la matriz, volver a poner nuestro diente visible y vamos a volver a poner vista en planta. Y para entender bien esto, vamos a mostrar el origen de coordenadas, ¿vale? Entonces, seleccionamos el diente, creamos una matriz, que en este caso no va a ser ortogonal, sino polar. Una matriz polar se repite de manera circular alrededor de un eje. Ese eje lo definimos como un punto y un vector, ¿vale? El punto lo damos con estas coordenadas de centro. Nuestro origen de coordenadas está aquí, en el 0, 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, dejaremos aquí 0, 0, 0, ya que es el centro de este origen de coordenadas. ¿Alrededor de qué eje se va a repetir? Queremos repetirlo de esta manera, es decir, tiene que girar alrededor del eje Z. Aquí tenemos interval axis. Eje. Eje 0, 0, 1. Esto quiere decir que vamos a repetirlo alrededor del eje Z, tomando como centro de giro el punto 0, 0, 0. ¿Y cuántas veces queremos repetirlo? Número de repeticiones polares. Pues hemos dicho que queríamos 18. Recalculamos y aquí tenemos. Vamos a meter esto dentro de la pieza, ¿vale? Vemos que el eje de coordenadas se adapta a las medidas de la nueva pieza. A esto vamos a llamarle dientes rueda 01. Y una vez que tenemos el cuerpo y tenemos los dientes, podemos seleccionar todo y unirlo.
Y ya tenemos nuestra primera rueda. Lo que nos faltaría sería meter esto, ¿vale? Cada vez que hacemos una operación nos lo saca, lo metemos dentro de la rueda y a esto vamos a llamarlo rueda 01. Vamos a hacer una segunda rueda. Esta segunda será otra pieza, por lo tanto voy a crear una nueva pieza a la que voy a llamar pieza rueda 02. Esta pieza tendrá que tener sus dientes y su cuerpo central. El cuerpo central voy a crearlo con la mitad de tamaño. Vamos a ocultar la primera para que no nos moleste y voy a crear una circunferencia centrada 0, 0, 0 de radio, hemos dicho la mitad, 50. Ahí la tenemos. Y tal y como hemos hecho antes, tendrá que ser sólida. Vamos a meterla dentro y esto vamos a llamarlo cuerpo rueda 02. ¿Pero qué es lo que queremos añadir aquí? Necesitamos los dientes. El diente tiene que ser exactamente igual. Para que las ruedas encajen, los dientes tendrán que tener el mismo tamaño. Entonces vamos a coger el diente de la primera rueda, que lo tenemos aquí, y vamos a clonarlo. ¿Cómo lo clonamos? Con este icono de la oveja, ¿vale? La oveja, por eso de la oveja Dolly, que hicieron un clon, bueno, pues es el icono que han puesto. Entonces seleccionamos el diente, le damos a la oveja y vemos que nos ha creado un clon de ese diente. Vamos a meterlo en la pieza de la rueda 2 y ahora vamos a moverlo de tal manera que quede a la altura de esta rueda que hemos creado aquí. Para moverlo vamos a hacer una cosa. Como me molesta la parte sólida, no voy a hacer que sean alambres, ¿vale? Pero voy a cambiar aquí la vista de tal forma que quiero ver solo los bordes, los extremos, ¿vale? Los alambres que componen las figuras, ¿vale? ¿Veis? He hecho el cambio, puedo ver tal y como es la figura o puedo ver el modelo de alambres. Entonces, voy a seleccionar este diente, que le voy a cambiar de nombre y le voy a llamar diente rueda 2. Voy a seleccionarlo y voy a moverlo. Me aseguro de que esto de copia esté quitado, porque no quiero, ¿vale? Crear una copia, lo que quiero es moverlo, no quiero moverlo y que se cree una copia. Y voy a seleccionar aquí la restricción punto final, para poder seleccionar esta esquina. Y ahora quiero moverlo hacia abajo, pero claro, solo hacia abajo. Si pulso la tecla Shift, la tecla mayúsculas, no me va a dejar moverlo hacia los lados, solo me va a dejar moverlo hacia abajo. Entonces, voy a hacer dos cosas. Una vez que he seleccionado esto, quito extremo, activo más cercano, pongo zoom y muevo, pulso mayúsculas y voy a asegurarme, ¿vale? Poniendo zoom, que me coloco sobre la circunferencia del cuerpo de esta segunda rueda. Hago clic, bueno, pues deshago el zoom, vuelvo a ver la pieza como es, y aquí tengo el cuerpo con un diente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Volver a repetir mi matriz polar con el diente de la segunda rueda. En este caso, el radio es la mitad, lo voy a repetir la mitad de veces. ¿Vale? Una matriz polar, de nuevo el eje alrededor del eje Z, con el centro en 0, 0, 0, número de repeticiones polares, 9. Recalculamos y aquí tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, tal y como hemos hecho antes, esto lo movemos. Estos son los dientes de la rueda 2, que vamos a unirlos. Volvemos a meter dentro. Y esto es la rueda 2. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estas dos ruedas, la primera pieza la había ocultado, se solapan. Lo que quiero es que una esté junto a la otra. Entonces lo que voy a hacer va a ser la segunda rueda
moverla a la derecha. No voy a mover este elemento, voy a mover la pieza completa. Si dentro de esta pieza yo tuviese varios elementos y moviese la pieza, se moverían todos los elementos a la vez. Entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar la pieza, pulso mover, no voy a hacer nada con el ratón, voy a pensar. Quiero moverla desde su centro, 0, 0, 0, perfecto, enter, enter, enter. Y ahora, relativo a esta posición, ¿vale? Esto lo marco y no está marcado copia, no voy a crear ninguna copia, quiero moverlo hacia la derecha. Eso es en el eje X. ¿Cuánto quiero moverlo hacia la derecha? Vamos a pensar. Por una parte, tengo que moverlo tanto como el radio de la primera rueda. Eso son 100, el radio interno. También el radio de la segunda rueda, otros 50. Y además tenemos los dientes que tienen una largura de 20 que también están separando ambas ruedas. Por lo tanto, tengo que moverlo 100 más 50 más 20, 170 milímetros hacia la derecha. Voy a mostrar la primera y veo que es correcto. ¿Qué es lo que me falta? Me falta rotar. Vamos a ver esto en modelo de alambres. ¿Vale? Rotar porque esto no encaja. Modelo de alambres, perdón, alámbrico no, modelo de alambres. Aquí. Entonces, vamos a rotar esta rueda para que estos dientes estén bien encajados. Voy a seleccionar la pieza, rotar, activo centro, ¿vale? Y vemos que como este arco tiene como centro este punto, si lo selecciono, ¿vale? Voy a rotar alrededor del centro. Y ahora voy a rotar cogiendo este punto y esto lo vamos a hacer a mano, simplemente que quede bien. Al final volvemos a mostrar de nuevo cómo es y aquí tenemos nuestras dos ruedas dentadas. Para que esto quede un poco más profesional, ¿qué es lo que me falta? Pues me falta ponerle medidas, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar modelo de alambres y vamos a crear cotas. La primera medida que me puede interesar son los radios. Entonces vamos a crear una cota que vaya, por ejemplo, desde este punto de aquí hasta el centro. Selecciono centro, selecciono esto y tengo una primera cota que me va hasta el centro. ¿Vale? Esta cota puedo alejarla de esa línea, no quiero alejarla, por lo tanto aquí voy a escribir 0, 0, 0 y ahí tengo mi cota, la medida. ¿Vale? No vemos nada. ¿Por qué? Porque la fuente es muy pequeña, el tamaño de la letra es muy pequeño. Aquí, ¿vale? Si selecciono la dimensión que se ha creado, le doy a vista, tengo tamaño de fuente. Si lo cambio a 10 milímetros, ahí tengo ese radio. Vamos a poner también el radio externo. Pues lo mismo. Selecciono extremo, cota, voy a venir desde aquí hasta el centro. No quiero mover esto, ¿vale? No quiero que la cota aparezca por ahí lejos, por lo tanto 0, 0, 0. Ahí tengo la cota, de nuevo el tamaño de la fuente es pequeño, lo pongo más grande, 120 milímetros. ¿Qué otra cota me puede resultar interesante? La distancia que hay entre el diente, la parte superior y la parte inferior. Bueno, pues vamos a crear otra cota. Extremo, desde aquí hasta aquí. No quiero que se aleje. Bueno, en este caso no está de más. Vamos a ponerlo así, un poquito alejado. Vamos a cambiar el tamaño. Y tengo el tamaño, ¿vale? La medida de la parte superior del diente. Y vamos a hacer lo mismo con la parte inferior del diente. Desde aquí hasta aquí. Lo alejamos un poco hacia abajo. Y cambiamos el tamaño de la fuente. Como habíamos dicho, por la parte inferior es un poquito más grande que
por la parte exterior. Vamos a hacer lo mismo con la rueda pequeña. Cota desde aquí hasta su centro. No quiero alejar, por lo tanto dejo el ratón 0, 0, 0. Cambio el tamaño de la fuente a 10. ¿Vale? ¿Por qué me aparece boca abajo? Porque en vez de hacerlo de derecha a izquierda, lo he hecho de izquierda a derecha. ¿Vale? Bueno, pues voy a borrar esta cota y voy a volver a crearla poniendo primero el centro, después el extremo, 0, 0, 0, y voy a volver a ponerle el tamaño de fuente. Lo mismo con la parte exterior, activo centro, desde el centro hasta, por ejemplo, este extremo, o este de aquí, que no solape con el otro, 0, 0, 0, Enter, cambio el tamaño de fuente, 10, y ahí tengo. Y como los dientes son del mismo tamaño, no sería necesario. Y para terminar, un par de consideraciones. Bueno, vemos que el radio externo de la segunda rueda no es exactamente 70. Esto es correcto. ¿Por qué lo vemos así? Porque hemos bajado un poco el diente, si nos acordamos, lo hemos bajado un poquito para ajustarlo, ¿vale?, a la circunferencia más pequeña de la segunda rueda. Y por otro lado, bueno, pues estas dimensiones, vamos a recalcular para que se quite esto, estas dimensiones de este color se entremezclan con el color de las líneas de la figura. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarles el color, ¿vale? He seleccionado todas, vengo a Line Color y voy a ponerlas, por ejemplo, de color azul. ¿Ok? ¿Vale? Y las tengo aquí. Y ahora voy a volver a ver esto como debería ser. Otra opción es subir un poquito esas medidas, esas líneas en el eje Z. ¿Vale? Para ello, si yo selecciono alguna de las medidas de las cotas, vengo a la pestaña Datos y en Dim Line, en el eje Z, lo subo un poco, por ejemplo 10 milímetros, vemos que queda por encima, por lo tanto puedo verlo. Las selecciono todas, esta no es necesario. ¿Vale? Todas aquellas que no se ven, donde pone Dim Line, las subo ligeramente y ahí las tengo. Ahí tengo mis ruedas dentadas con cotas.